Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Hugo Godoy, bienvenidos a este programa especial de diagnóstico social. El día de hoy queremos conversar un poquito sobre la relación entre Ecuador y un país muy importante para Sudamérica, que es México, ¿no? Hace pocos días se dio una reunión en México, justamente con todo esto de la cumbre del aniversario de independencia de México. Me parece que también ya son 3 o 4 años del gobierno de Manuel López Obrador, y también tenemos recién un presidente en Ecuador que tiene una tendencia muy distinta a la del presidente de México, lo cual nos da mucha curiosidad, y para esto hemos invitado, creo que un invitado de honor, Jesús López, más conocido como profe de RI, desde México. ¿En dónde se encuentra? ¿En qué parte de México se encuentra en este momento, profe? En la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Queríamos solamente confirmar. Cuéntenos, ¿por qué se llama profe de RI su espacio en redes? Bueno, en realidad le llamamos RI, RI. porque son las siglas de Relaciones Internacionales. Entonces, las siglas de Relaciones Internacionales, porque nuestro canal, pues hemos ido dándole el giro, o surge con la misión de yo ir migrando mis cursos de la universidad, de Relaciones Internacionales, Geopolítica, organismos internacionales, los escenarios regionales de América Latina, de Medio Oriente, de Asia, de América del Norte, justamente ir migrando hacia la plataforma, como que ya se quedaran allá. Yo antes tenía un cargo, era coordinador de una carrera, de una licenciatura en Relaciones Internacionales, y luego andaba viajando mucho. De hecho, me tocó ir a Ecuador en 2018, ahí estuve en la Flaxo. Okay, aquí en Quito. En Quito, Perú, a muchos lados, y de pronto, pues, son viajes que te llevan una semana, ¿no? Y entonces, faltaba de pronto algunas de mis sesiones, y había que reponerlas. Entonces, en la reposición, pues nada más había la mitad de estudiantes. Entonces dije, voy a empezar a migrar a mi canal, voy a hacer un canal en YouTube, voy a migrar los cursos a mi canal. Alcancé a migrar 2 cursos completos, uno de política exterior de México y otro de organismos internacionales, teoría y metodología de cómo estudiar organismos internacionales. Y de pronto empecé a ver, porque era un canal, digamos, privado, pues, empecé a ver que empezó a agarrar tracción, empezó a entrar gente que no necesariamente eran mis alumnos al final ni ven el canal, quienes lo ven son otras personas. Cuando empieza a crecer, me sorprende un poco, y luego ya me empezaron a dejar comentarios muy bonitos la gente de profesor, yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad, pero gracias a sus cursos estoy aprendiendo. Y el así super chat, y también usan un super chat también que les va muy bien, ¿no? Los comentarios, los aportes, todo está creciendo, ¿no? Es una comunidad que veo que es sí. Bueno, Mira, pero es que justamente es que, a ver, tiene que ver con, yo realmente empecé a migrar esto porque yo quería tener para mí mismo material. La característica de mis sesiones de estos cursos que subí son lecturas acompañadas, y las lecturas pues son artículos de revistas JCR, Scopus. No me he guardado nada, lo he socializado todo gratuitamente, sobre todo en PDF, libros de editoriales prestigiosas, libros completos, ¿no? Jürgen Habermas, Max Weber, Michel Foucault, Henry Kissinger, libros que suelen ser muy caros, pues yo los encontré digitales en las redes y les puse los links, comparto los links. Entonces, mi idea, dije, bueno, mis estudiantes no lo quieren, o sea, ignoran el contenido, pero de pronto llegaron miles de personas. Sí, miles de personas por fuera, agradecen. Hay gente que cuando se me olvida subir la lectura, o mi editor no me hace el favor de subirme la lectura, me escriben, profe, no subiste la lectura. Entonces, digamos que fue agarrando tracción, y luego empecé ya YouTube. En la medida que vas creciendo, te va quitando los candados, y entonces te dice, a partir de tales suscriptores ya puedes hacer sesiones en vivo, a partir de tales ya puedes hacer historias, a partir de tales ya puedes hacer shorts, no sé, entonces te da más herramientas, ya puedes monetizar. ¿Qué significa la monetización? Que luego, por el contenido que generas, dependiendo del número de vistas que tengas, hay empresas que le dicen a YouTube, pues en canales con estos perfiles, anuncia mis productos. Y entonces YouTube te va pagando a ti por reproducciones. Eso va variando, eso cambia. O sea, si eres un canal que subes videos de 2 minutos, pues muchos anunciantes no se quieren anunciar, pues porque, dependiendo del perfil también, porque claro, dicen, bueno, 2 minutos en 30 segundos, 20 segundos. En cambio, hay sesiones más largas que te facilitan más, porque la gente sí se queda
40 o 50 minutos escuchando tu sesión. Entonces yo dije, ¿sabes qué voy a hacer? Cuando ya pueda hacer sesiones en vivo, voy a hacer mis clases, o sea, voy a empezar a hacer reflexiones como dinámicas como las que suceden en la universidad, y entonces ya empecé a contratar más programitas para poder hacer interacción, poner mapas, poner imágenes, poner videos, etcétera. Y fíjate que han funcionado bastante. Luego después, Sí. cuando son muy académicos, invito a gente que sea popular. Por ejemplo, hoy mismo acabo de tener un youtuber muy famoso acá en México que tiene un canal de más de 1 millón de suscriptores en Hay, YouTube. hay México está siendo siempre ha sido influyente México para Sudamérica, o como mencionan en Norteamérica y Latinoamérica, desde la comedia, el entretenimiento y todo, pero ahora con el YouTube también se está dando este mismo fenómeno, porque no solamente usted, sino también está Guacamole News, está El Chapucero, está Eduardo Jalife, eh, Alfredo, ah, Alfredo Alfredo. Jalife, que también lo sigo bastante, y están siendo mucha influencia para las personas dentro de Sudamérica, que habla español sobre todo, que quieren enterarse las cosas que pasan en el mundo y también en América de una manera un poco más desmenuzada, más aterrizada, digamos, para el común de la ciudadanía del país o de México y también de los demás países, pero también para entender qué es lo que pasa arriba del Río Grande, ¿no? Del Río Bravo, o sea, qué es lo que ocurre con Estados Unidos y esta interacción con México y después hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, Latinoamérica. Y por eso también ha sido mi interés de poder tener este acercamiento, por ejemplo, con usted. Yo lo veía cuando lo buscaban y lo entrevistaban en medios como Hispan TV, para que pueda explicarle a los latinoamericanos qué es lo que estaba sucediendo en Oriente Medio, con los conflictos, etcétera. Y bueno, hubo un cisma, una transición ahí con el que era el presentador de un programa muy popular de Hispan TV, que también ahora se llama de otra manera El Medio, y también se fue ese personaje y ahora tienen otras personas, pero yo preferí seguirle a usted todavía después la línea, ¿no? Su línea histórica. Gracias. Y también a los demás, ¿no? También a Chapucero, a todos ellos. Trato de buscarlos siempre que se pueda. Y sé que no solamente acá en Ecuador, sino también en Perú, en Centroamérica, en Colombia, están informándose de una mejor forma con ustedes, porque ciertamente es una situación distinta a lo que ocurría, por ejemplo, con CNN, con Fox News o con los canales de una tendencia política específica en Colombia, en Chile, en otros lados. Entonces, es muy interesante. Ah, ojo, también hay una ideología y una tendencia de esto, de ustedes, yo no sé si llamarlo influencers, yo creo que es un tipo de educación evolucionada hacia el siglo XXI, que es parte de este fenómeno que es el Internet. Y para empezar este justamente diálogo, quería preguntarle a usted, ¿cuál es la visión de usted del Ecuador de este momento, de septiembre del 2021? Sí, mira, nada más voy a hacer un preámbulo Sí. porque para llegar a esa pregunta que me hiciste, que es súper pertinente, habrá que decir que yo como académico tradicional, con experiencia en aula de 16 años en universidades privadas y luego después ya en los últimos 6 años en la universidad pública, me di cuenta de que los académicos, no sé cómo sea en Ecuador, porque solamente he estado allá 15 días, eh, y aunque conviví con muchos académicos, no conozco la dinámica ya práctica de la vida laboral, pero en México la vida académica es muy endogámica. Es decir, los universitarios nada más hablamos con universitarios, los cuerpos académicos nada más estamos hablando con cuerpos académicos, organizamos conferencias y eventos nosotros tenemos una palabra coloquial que es muy chafa, por decir de baja calidad, y también con muy poco impacto hacia afuera, ¿no? En México, tú sabes que está el concepto de universidad pública, en donde el gobierno le invierte millones de dólares a la educación para que los estudiantes no paguen colegiatura y tengan la educación al máximo nivel, pero aún así, Como en la la UNAM, universidad, ¿no? hay en la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el Politécnico Nacional, eh, en fin. Entonces, un estudiante paga cantidades simbólicas, $5 el semestre, $10 el semestre, dependiendo de la universidad. Hay universidades muy generosas como la UNAM, que nada más te cobra 20 centavos de dólar al semestre. Entonces, la colegiatura, pero es simbólico. El Claro. gobierno lo subsidia. Entonces, aún así, hubo
es muy endogámico el diálogo que existe entre nosotros, con muy poco impacto hacia afuera. Todavía existe este concepto de académicos que se autodefinen como las vacas sagradas, que nada más a ellos, sus cursitos de posgrado, y digo cursitos despectivamente porque en realidad son cursitos, o sea, no se descubre el hilo negro de nada, sigues hablando de pensadores de hace 500 años, de hace 100 años. Ok, yo estoy de acuerdo que la historia... Pero si es uno privado como el TEC de Monterrey, ¿no? No, los privados, olvídate, ahorita estaba criticando a las públicas, los privados, ellos te cobran para darte una lectura, se inventan diplomaditos o seminarios de 5 o 6 sesiones y te cuestan $200, y por el prestigio de tener un diploma del TEC de Monterrey, por ejemplo, que es como la Universidad de los Andes en Colombia, o que es como una copia del MIT, pero en chafa, o sea, en mexicano y de baja calidad académica, porque es muy baja calidad académica, y mira que yo trabajé 4 años en el TEC, por eso te lo digo, claro. Pero ves el diente capitalista. Entonces, me pongo a pensar en la parte del gobierno. Y chicos que salen con ideología, no con profesión. O sea, lo digo también sí, para universidades en el tema de comunicación y todo. Pero además muy mal formados. Ideología, no les meten como una religión, es como una iglesia más que nada. Y no hay tanta ciencia, ni hay tanto criterio, ni hay tanta formación para la meritocracia. Generalmente, mira, las privadas... Y los padres pagan un montón de dinero solamente sí, por el codeo social. O sea, y me lo han dicho. O sea, varios padres me dicen, no, le metí a mi hija aquí porque... Aquí no hay gente pobre, aquí hay gente de empresa, aquí hacen buenas relaciones, es un buen estatus. O sea, triste, pero pagan mucha plata por ese tipo de cosas. Se le conoce como el MMC, mientras me caso. Y en el caso de las universidades públicas, ahora están tratando más bien las universidades por ir por el indicador. Si cumplo con tal nivel de egresados, con tal nivel de personas que se gradúan por esta línea o por esta otra, me llega más subsidio, más dinero del gobierno. Entonces, los estudiantes hacen como que estudian en general, los profesores hacen como que enseñan, y al final te das cuenta que no hay un sentido de formación con utilidad práctica para el mercado laboral en diferentes áreas, ¿eh? Y además otra cosa que me parece gravísima, pues muchos de los estudiantes se gradúan porque más les surge a las universidades graduarlos que tenerles un criterio estándar de calidad para que se puedan graduar. Entonces, al ver esto, al ver que nuestro impacto hacia afuera es muy, muy poco, y yo, por ejemplo, soy hijo de la educación pública, o sea, yo soy hijo del sistema público educativo, y parte del compromiso que todavía a la gente de mi generación le tocó es que había que devolverle al pueblo algo de lo que el pueblo te había dado con sus impuestos, indirectamente o involuntariamente. Pero además, Hugo, uno ve la necesidad de nuestros pueblos. Yo afortunadamente he podido viajar por el mundo, he estado en la India, en Corea, en China, en Estados Unidos muchas veces, pues en tu país también, en Perú, en Argentina, en Centroamérica me la he recorrido toda, algunos países de África, y entonces eso te da una perspectiva de mundo, porque puedes entonces ver, comparar las regiones, observar, valorar lo que tienes y amarlo con mucho cariño, pero también te das cuenta de lo que te hace falta, y te das cuenta que políticos van, políticos vienen de una corriente o de otra, pero hay problemas estructurales que no se van a resolver mientras la gente no desarrolle habilidades y capacidades de coexistencia respetuosa, pero también de oficio para transformar su entorno inmediato. Entonces, aquí es donde entramos a América Latina. En América Latina sí estamos un tanto enfermos de verborrea, sí estamos también un tanto enfermos de esta división colérica que las élites populares en los medios de comunicación han derramado hacia abajo, de tal suerte que sea más fácil para las ideologías poder manipular masas, mantenernos confrontados y de alguna manera mantenernos ocupados en cosas que son irrelevantes para nuestra vida cotidiana en términos de superar problemas que cíclicamente se vienen. Mira, te pongo un ejemplo muy concreto. En México cada año, en 5 o 6 ciudades, llega el temporal de lluvias y bueno, la pasan súper mal esas personas de esas ciudades. Y tú te preguntas, ¿por qué si tenemos tantos años con los mismos problemas, con las mismas inundaciones? ¿Sí me explico? ¿Por qué no se construye infraestructura y una política pública para acabar estructuralmente, atajar estructuralmente esos problemas y aprender tantito de la experiencia? Y luego cuando volteamos a Centroamérica, ves que hay demonios que resurgen otra vez y que cíclicamente se van a repetir y bajamos hacia Sudamérica y volvemos a ver el patrón de conducta circular. Entonces,
En ese contexto, yo dije, tenemos que llevar un poco la universidad hacia afuera, y si a los universitarios no les interesa, pues habrá gente que no pudiera ir a la universidad que sí se interese, o habrá gente de la rama médica o de las ingenierías o de otros rubros que no sean las ciencias sociales que les interese tantita formación. Entonces, coincide con que llega un presidente López Obrador, que sería como el equivalente a, guardadas en las diferencias, a Rafael Correa, por ejemplo, o a Lula da Silva, ¿no? O probablemente de allá, ¿quién más me podría? Alguien que se le puede parecer. Evo. Bueno, Pepo. Evo es extra de la academia, ¿no? Evo no es una persona de academia como si es, por ejemplo, Correa. Correa es el ejemplo perfecto de un académico que llegó a la política y que se formó como político en medio del camino, ¿no? Pero es un hombre de academia, es un hombre de escuela, es un hombre de letras, y obviamente eso tuvo una ventaja y también una desventaja, ¿no? Por ejemplo, acá siempre hemos hablado del tema de su falta de comunicación con los sindicatos y con los grupos, con los gremios de trabajadores y de las bases sociales populares. Siempre tuvo problemas porque como académico tenía esa falta de conexión en el diálogo, cosas que tal vez Lula sí tiene. Lula tiene una facilidad con los gremios porque él es gremial, él viene de los sindicatos, ¿no? El caso del presidente de ustedes es muy interesante porque en mi criterio particular también veo que tiene mucha experiencia política, o sea, en campañas, fue alcalde de la Ciudad de México, etcétera, pero es un abogado Es politólogo. politólogo, perdón, y no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Yo no lo siento ni muy académico, ni tampoco muy gremial, ¿no? Sino lo veo un poquito más ahí en medio y veo un hombre que se está forjando como presidente. Todavía hay visos de quién es realmente el gobierno de Manuel López Obrador. Vamos a un primer corte, porque tenemos normalmente 3 cortes. Vamos a hacer un pequeño corte para que el editor pueda cortar acá. Y de ahí volvemos al segundo bloque para seguir hablando de lo que es Sudamérica, ¿no? Esta tierra grande que nos tiene a todos, que somos iguales, pero hay ciertas cosas que nos diferencian. Volvemos después de este corte. En este momento hacemos un pequeño receso para comentarles una historia muy importante que quisiera compartir con ustedes. Se trata de Leito. Leito es un bebé de 19 meses muy especial, muy cariñoso, muy simpático, el cual a temprana edad, a la primera semana de nacido, se le detectó neutropenia congénita, una enfermedad que afecta a los huesos y causa osteoporosis. Y en la edad de Leito esto puede ser muy peligroso, muy mortal. Se le permite tener una operación, tiene la posibilidad de que le transfieran, se le transmita médula ósea, pero esta operación tiene un costo y este costo es elevado. Por lo tanto, para poder ayudar a Leito y a sus padres, estamos aprovechando este momento, este espacio del programa para compartirles información sobre una fundación que está haciendo la recolección de los fondos necesarios para poder aportar, para poder ayudar con el trasplante de esta médula ósea. La fundación es Cota4Leo. Cota4Leo, aquí tienen información de la página web, en la pantalla se va a ver, y esperamos que tal vez ustedes puedan colaborar con Leito. Él puede curarse, él puede tener una mejor vida si es que se lo opera a tiempo y se le hace esta intervención quirúrgica, esta intervención médica. Así que bueno, esperamos su aporte, su colaboración. Muchas gracias. Seguimos con el programa. Volvemos al segundo bloque de Diagnóstico Social. El día de hoy estamos dialogando con alguien que conoce bastante su país, México, con Jesús López, el profe de RI. ¿RI o RI? RI. RI, claro, Relaciones Internacionales.
Y estamos conversando un poquito sobre la situación, cómo la ve usted, Doc, este cambio de siglo, esta faceta distinta de lo que es la búsqueda de identidad de nosotros, los sudamericanos. Ciertamente hay unas diferencias enormes, grandes, dentro de lo que es el continente o el subcontinente, pero sabe que justo ayer, el día de ayer, estaba conversando con una amistad mía que está en Canadá y que me contaba su experiencia en México cuando se fue de voluntario con una organización religiosa como misionero. Y yo le contaba mi experiencia cuando fui en cambio a Bolivia, porque venimos del mismo background con esta persona, nos conocimos en épocas religiosas. Yo soy ateo, y él también creo, pero en una época crecimos en hogares que nos obligaron a irnos de misioneros. Y él me contaba que siendo boliviano, crecido en Cochabamba, me contaba que le había impactado demasiado la pobreza en México. Le había impactado demasiado. Su familia era de las pocas familias con buenos recursos de Bolivia. Y hablaba yo, en cambio, de lo que me había impactado Bolivia, lo que me había enfermado Bolivia, la guerra del agua en el 2000 de Bolivia. Y que para mí nunca se me quitaron la huella de esa extrema pobreza, terrible, brutal pobreza. Y él me decía lo mismo de México. Yo no he tenido la oportunidad de caminar por las calles de México, por los pueblos de México como mi amigo misionero, pero quisiera preguntarle a usted, ¿seguimos siendo el mismo México de Colosio, de Cedillo, de Fox? ¿Sigue siendo el México donde se hacen novelas de narcos, donde la violencia es descomunal, donde sigue migrando, desangrándose el pueblo mexicano a través de esas fronteras grandes con Arizona, Nuevo México, Texas? Hay visos de esperanzas. Manuel López Obrador es un presidente muy distinto a los que han tenido estos últimos 20 años en México. ¿Qué se siente en México con Manuel López Obrador? Sí, mira, en México pasa todo lo que has comentado, pobreza extrema, más de 60 millones de pobres, mucha violencia, 90 personas asesinadas por violencia al día. Tenemos por aquí caravanas de centroamericanos, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, que pasan por México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero México no solamente es eso, o sea, México es la potencia cultural de América. México es, de acuerdo a la UNESCO, Alfredo Jalife lo menciona. la sexta potencia del mundo, con más lugares, patrimonio cultural de la humanidad, con patrimonios culturales de la humanidad, tanto materiales como inmateriales. México es cultura prehispánica, México es cultura colonial, es paradigma en la cultura también de la diversidad indígena. Entonces, tienes esta otra parte, la parte del México con sus pueblos mágicos, más de 500 pueblos, que son pueblos en donde se respira la tranquilidad, en donde además, pues también sabes que tiene México playas, bosques, pueblos representativos de diferentes épocas con muy fácil acceso para todos los bolsillos. Entonces, también, bueno, pues universidades con bastante investigación en diferentes rubros. Por ejemplo, ahorita se está invirtiendo mucho en la aeronáutica. Y por otro lado, Hugo, sí se respira un cambio, sí se respira un aire. Hace rato comentabas que López Obrador no te parecía tan académico y yo pienso lo contrario. Lo que pasa es que tienes a un presidente ya anciano, que por lo mismo ha recorrido todo el país, lo ha recorrido como unas 5 o 6 veces, así municipio por municipio, distrito por distrito, conoce la realidad mexicana. Es bien activo, es verdad, para la edad de él es bien activo, eso es, y graba unos videos, es como youtuber también, ¿no? Tiene sus pues es el youtuber más exitoso, tiene como 3 millones de suscriptores, y en Facebook también, en Twitter creo que lo siguen como 9 millones de personas, pero ¿sabes qué tiene? Una capacidad empática de un político diferente. Te habla, y, o sea, con una sencillez que hace que todo el mundo le capte las ideas. Y además, al principio lo criticaban por eso, ¿no? De las mañanas. Porque habla lento. Un poco lento y todo. Y te cuento que he hecho campaña electoral acá, o sea, he trabajado para candidatos alguna vez, porque lo mío es la comunicación estratégica, y algunos ya le empezaban a imitar, hablar un poco más pausado, tomar el aire, porque a veces los políticos, vos sabes, quieren atraer siendo lo que no son, porque son como una especie de caja de resonancia nomás, ¿no? O sea, no son personas con identidad definida, solamente interés definido, o indefinido porque está escondido atrás.
Pero noté eso, que muchos empezaron a imitar a Manuel López Obrador cuando empezó. Es que, ¿sabes qué, Hugo? La principal virtud de López Obrador, y por eso es tan admirable, que llega con un paradigma distinto, en el sentido de que él no busca hablar rápido para decir muchas cosas, habla lento para que las 2 o 3 cosas que alcance a decir se queden en la gente que lo sigue. En segundo lugar, cambia el paradigma de no servirse de la política, sino de servir a través de la política. Y sabes que tuvimos aquí presidentes como Enrique Peña Nieto, con una partidura en medio, súper bien peinado, le decíamos el copete del gel, ¿no? Que invertían en trajes súper caros, súper estéticos, ajustados al cuerpo, tenían nutriólogo personal, no le gustaba la gente gorda a su alrededor, o Felipe Calderón, pero súper corruptos. O sea, el Estado, la estructura burocrática era pesadísima porque tenían bastantes miembros del Estado Mayor Presidencial. ¿Por qué se libran de la justicia estos presidentes que salen como si nada? Bueno, aquí en Ecuador tenemos a Lenín Moreno, que se fue a Estados Unidos, a Miami, al Tugurio, donde se van todos los dictadores y corruptos de Sudamérica. Pero obviamente se le está empezando a hacer las cuestiones legales, pero en México no pasa eso. En México, bueno, te explico. Están tranquilos, matan, asesinan, todo el mundo lo dice. No, pero es que no es tan sencillo, no es tan sencillo ni tan simple. A ver, me preguntabas primero si se respiraba un cambio de aire en México, sí. Te decía yo que sí. Y había una esperanza en el sentido de que, aunque López Obrador solamente tiene 3 años gobernando, mira, por ejemplo, ya gracias a la popularidad que tiene, también su partido, Morena, tiene, o tuvo estos primeros 3 años en la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, y en el Senado, ciertas mayorías que luego, negociando con otros partidos, pueden encontrar mayorías calificadas para hacer reformas constitucionales. Lo primero que hizo fue lo simbólico. Trabajó en lo simbólico. Mira, por ejemplo, dispendio desapareció una institución que se llamaba Estado Mayor Presidencial. Dejó de volar en el avión presidencial. Le quitó las pensiones a los expresidentes, pensiones millonarias. O sea, empezó a adelgazar, ¿no? Con una política de austeridad republicana, empezó a adelgazar el costo del Estado, y buena parte de ese dinero, por ejemplo, se redujo a la mitad el sueldo de él y de sus miembros de su gabinete hasta directores generales. Y recuerdo que los críticos de esta medida decían, si justamente los sueldos altos es para evitar que los funcionarios tengan la tentación de recibir dinero. El típico y estúpido argumento para poder ganar una cantidad importante, cuando te das cuenta que a pesar de que les pagan súper bien y muchos bonos adicionales de fin de sexenio, de desempeño. Sí, habiendo corrupción. Bueno, entonces este cuate adelgazó el Estado. Lo otro que hizo también, y que ha hecho muy bien, es el proceso en el que tú eres experto, el de la mañanera, el proceso de la acción comunicativa. Y esto ha permitido, primero, tumbar el rating de las grandes televisoras que tenían secuestrados a los políticos anteriores y que les cobraban una millonada. Por ese es un término, el chayotero, el chayoterismo. Sí, a los chayoteros. El chayote es justamente el dinero que un gobierno le paga a una empresa, a una televisora, a una agencia de relaciones públicas o a un medio de comunicación, supuestamente, para que le dé difusión a las políticas públicas que llegan a los lugares en donde no ha llegado, digamos, donde no hay tanto acceso de la comunicación, pero que sí llegan los 2 canales principales de las televisoras vía satelital. Entonces, López Obrador lo que hace es, imagínate que les daban 62,000 millones de pesos a los medios de comunicación para que hagan campañas en favor de las políticas públicas, pero en realidad era para que no criticaran la corrupción del gobierno y la ineficacia con la que operaba. Estamos hablando en dólares me cuesta trabajo la conversión, pero unos 20,000 millones de pesos, de dólares. Una cosa espantosa, ¿no? Tienes a los medios de comunicación con las arcas llenas de dinero, pero aparte del chayote, Hugo, les devolvían los impuestos, les hacían devoluciones de impuestos. Les aprobaron en tiempos de Peña Nieto también reformas comunicativas o de la comunicación, que eran reformas estructurales en telecomunicaciones, para que pudieran ellos apropiarse de la infraestructura para poder transmitir o poderle rentar a otros. Entonces, hay cosas, estos cambios estructurales que en América Latina luego somos muy desesperados porque los medios de comunicación nos educaron
para que nosotros quisiéramos ver rápido, ¿no? En el corto plazo los cambios cuando vemos que esto es complicado. Y lo vemos porque, mira, acá a pesar de que, por ejemplo, algo que no se había hecho antes, pero que ya se hizo, se le dio certeza jurídica a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una combinación entre policías, perdón, y militares. Sacas al ejército de las calles en 5 años, pero vas aumentando tu fuerza de la Guardia Nacional, que tiene disciplina, pero también capacitación en derechos humanos, para que tome los lugares que va dejando el ejército, pero la diferencia es que tiene certeza jurídica, cosa que no tenía el ejército desde el año 2008. Entonces, esto aunado a otra reforma que estigmatiza la corrupción política y que se recupera una figura que se llama la prisión preventiva para los políticos corruptos. Entonces, tú me hiciste una pregunta adicional a este aire de cambio. ¿Y por qué te digo que sí hay un cambio? Que todavía los medios de comunicación chayoteros, como ya les dejaron una séptima parte de lo que se les daba antes, dicen que no hay nada de cambios y que todo va para peor, pero resulta que los abogados de los expresidentes están en la cárcel. Resulta que miembros del gabinete anterior están en la cárcel, están vinculados a procesos. Lograron que un ex funcionario de Pemex sea extraditado desde España. O sea, algo que yo no había visto. Y gracias a eso hay un que devolvieran a un militar de alto rango de Estados Unidos que nunca vomita nada de Estados Unidos hacia México. Sinceramente, algo que está haciendo Manuel López Obrador, que lo ha logrado y es fácil de reconocer, es que ha hecho respetar a México. ¿Te parece si vamos a un segundo comercial y estamos conversando sobre México y Ecuador? Volvemos después de este corte. Volvemos al tercer bloque de esta entrevista interesantísima sobre lo que está ocurriendo con México y Ecuador. Queremos simplemente agradecer al público que nos está viendo siempre, como siempre, compartiendo este mensaje, compartiendo este programa aquí en Ecuador. Este es Diagnóstico Social. En este momento estamos conversando con el profe de RI. Lo pueden buscar en sus links, en su Facebook, en su YouTube. Aquí vamos a colocar. Mi editor lo va a hacer y también tiene Twitter, así que les recomiendo muchísimo seguirlo a él. Es una persona que comparte mucho la información que tiene como académico que sabe de lo que está ocurriendo. Y algo interesantísimo, ¿no? Porque ¿para qué se entiende esto de la geopolítica, ¿no? La geoeconomía, las geofinanzas, para poder prever qué es lo que va a pasar a futuro, para saber a qué podemos atenernos, qué es lo que va a pasar. Hace pocos días hubo una reunión interesantísima, muy importante en México de la CELAC, sin Brasil. Obviamente entendemos que Brasil está pasando por un síndrome llamado Bolsonaro o bolsonarismo, evangélico, ultraderechista. Nosotros tratamos de ser un poco democráticos para que en Twitter y en redes no nos digan, ya salen estos izquierdosos otra vez, ya sale el presentador, está en la entrevista hasta que sacó su trasnochado socialismo. Pero bueno, trataremos de ser democráticos con esta información, pero entiendo que el presidente Manuel López Obrador tiene una ideología de centro-izquierda, ¿no? O tal vez de izquierda. Tú me sabrás orientar mejor respecto a la visión política de Manuel López Obrador. Y tiene también la invitación de fueron tres mandatarios sudamericanos, de Paraguay, de Uruguay y también de Ecuador, que son los rezagos de la izquierda, de la derecha oligarca de estos países, ¿no? En el caso de Ecuador, Guillermo Lasso es un banquero. Le escuché a Alfredo Jalife alguna vez mencionar de Guillermo Lasso que era un gran lavador de dinero. Sí, tiene un banco, un banco pasado, prestado del cuñado, que no quiero mencionar el nombre, pero una persona muy importante aquí en Ecuador, que por largos años ha tenido mucha influencia en el país. Pero interesantísimo que hayan ido estos personajes, y para mí es muy interesante, y no sé cómo lo veas tú, es muy interesante que el presidente Guillermo Lasso de Ecuador tenga un interés inusitado en México. Ya va, es la segunda vez que va, quiere que Manuel López Obrador le preste atención,
que le ayude a entrar a la Alianza del Pacífico y si es posible tener un tratado de libre comercio con México. De lo que yo tengo entendido, México tiene un tratado de libre comercio con otros dos países de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y entre sus cláusulas les impiden a cada uno de los integrantes tener tratados de libre comercio de manera unilateral. Entonces, no sé si el presidente Guillermo Lasso sabe cuáles son las relaciones internacionales de México, pero parecería que está un poco desubicado. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo te voy a ser sincero, a mí me da mucha tristeza que haya llegado a ser presidente de Ecuador un personaje como Guillermo Lasso, así como la profunda tristeza y rabia que me dio que tuvieran un presidente como Lenín Moreno, Ah, un sí. tipo asqueroso, traidor, Corrupto, psicópata, sí, corrupto, es todo lo que no te imaginas. cínico, mentiroso, Yo lo vi en pero persona que muchas veces, varias veces lastimosamente, y no solo él, también su gabinete era una serie de personajes demoníacos. Y te iba a decir una cosa, yo no sé si tú sabes, pero Manuel López Obrador vino cuando era candidato y había ganado Moreno la elección, vino a visitar al presidente Moreno a felicitarlo, pensando Manuel López Obrador que Moreno seguía la ideología o la tendencia de Correa, pero no sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? No sabía que Moreno iba a destruir desde adentro toda la alianza o todos los contactos, todos los convenios de Sudamérica, ¿no? Acá en Sudamérica, en Ecuador, destruyó la UNASUR, literal, la destruyó, persiguió a las personas que estaban tratando de hacer enlaces con México y con otros países para la CELAC, nunca fue a ninguna reunión de la CELAC. Hacía prácticamente todo lo que le hacía, le decía que tenía que hacer. O sea, era un verdadero agente de la CIA encubierto, lo fue por mucho tiempo, como muchos agentes de la CIA lo han sido por mucho tiempo, ¿no? Y tenemos muchos, hay muchos. Y Guillermo Lasso es uno de ellos. Yo le digo a embajadores de países que son rivales, digámoslo así, de Estados Unidos, les digo que tengan mucho cuidado del gobierno de Guillermo Lasso, porque me dicen, oh, pero Guillermo quiere, el gobierno del señor Lasso quiere tener una charla con nosotros, quiere ver si compramos las vacunas, si vendemos las vacunas, quiere hacer tratados, negociados. Yo les digo siempre tengan cuidado, porque es muy probable que también sea un agente interno, un internal affair, y tal vez lo es también en la CELAC. sí, pues desafortunadamente tenemos esta gran disputa y por regreso a Ecuador, tenemos esta gran disputa ideológica entre izquierdas y derechas, pero también entre corruptos y políticos que le quieren dar un cambio a la vida pública nacional. Mira, yo en el caso de México estoy contento hasta este momento, entendiendo los retos que hay por delante, porque ha habido una reacción, Hugo, brutal de los empresarios que fueron obligados, extranjeros y mexicanos, que fueron obligados a pagar impuestos y que tenían adeudos con la Hacienda Pública Mexicana por 18,000 o 20,000 millones de pesos, por 8,000 millones de pesos, por 10,000 millones, perdón, de dólares. Gigantes, gigantes de Estados Unidos, que luego en los medios de comunicación empezaron a decir, no inventes, se va a ir la inversión extranjera porque este estúpido se atreve a cobrarles impuestos. Y tú te preguntas, carajo, pero si en la ley está, y en la ley de cualquier país, está estipulado clarísimo que si tú ganas, tienes que pagar impuestos en proporción a tus ingresos. No, pero que está espantándolos porque no atiende la inversión, perdón, los incentivos fiscales. Incentivos fiscales es este pretexto para evadir impuestos, para sacar las ganancias del pueblo y llevártelos a tu país de origen. Y entonces, ¿en dónde queda, digamos, este ganar, ¿no? Entonces, bueno, hay una reacción increíble por parte de empresarios que son obligados a pagar impuestos, de televisoras a las que se les redujo el chayote a una séptima parte de lo que tenían otras administraciones, porque hubo un adelgazamiento del Estado, y ahí te va. Nosotros le llamamos partir el pastel de manera diferente al paradigma tradicional. No sé si en Ecuador existe este concepto de pensiones para adultos mayores, pero Sí. independientemente de si tú estás pensionado o no, todas las personas arriba de 67 años de edad tienen derecho a una pensión de entre 150 y $200. Y ya es ley, ya se hizo una reforma constitucional para garantizar que incluso, o sea, no es un decreto presidencial, ya es una reforma constitucional para que incluso cuando López Obrador se vaya, porque los gobiernos neoliberales de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de la derecha, pues, mexicana y de la centro derecha, dejaron destrozado el sistema de pensiones. Entonces, nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, no tenían un retiro digno o pensiones muy raquíticas de 100, $200. Entonces, automáticamente todas las personas mayores de 67 tienen garantizado su ingreso de $200 hasta que se mueran. Y muchos dicen, oye, pero eso no va a ser representativo de nada. Oye,
a un país con 60 millones de pobres extremos, que le lleguen $200 cada mes, personas que ya son abandonados hasta por sus nietos, les haces el cambio. En este país, la tasa demográfica ya va a la inversa. Vamos a hacer el 60-65% de adultos mayores en los próximos 30 años y solo habrá un 30% de fuerza joven para mantener ese sistema de pensiones. Pero bueno, siguiendo adelante con esto que me preguntas, si era una verdadera pena que con los avances que se habían logrado con Correa, y que esa es la mejor prueba de lo que te digo cuando hablo de que los cambios estructurales caminan muy lentos, y es justamente con el tiempo y con el proceso que se pueden consolidar o no. Y se pueden destruir con un Moreno. No, terrible. 10 años de hacer cambios estructurales importantes, políticos y sociales, y también estructurales, me refiero a la infraestructura del país. Moreno los destruyó casi todos. Y de ahí viene Lasso, que, bueno, en mi opinión, Lasso no tiene una legitimidad real respecto a su victoria, porque el Tribunal Supremo Electoral, que estaba de turno aquí, hizo una desgracia total. Los conozco a los 5 vocales que habían ahí, y los 5 son hipercorruptos y tienen cosas sucias. Entonces, es una toma del Ecuador por parte de la Embajada de Estados Unidos, literal, real, y para sacar a los chinos, y lo han hecho, ¿no? Te cuento que incluso el embajador que tenía una muy buena relación con el gobierno de Correa, cuando viene Moreno y empieza a haber problemas de que aquí, de que Odebrecht, y de que el tema de las empresas constructoras chinas que hicieron Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica más grande que tiene el Ecuador, el embajador chino lo mandaron, tuvo que irse a China porque lo iban a meter preso acá. Entonces, la lucha por hegemonía dentro de Ecuador fue grande, ¿no? Y el escarmiento de decir, el que intente ser soberanista, el que intente ser nacionalista, el que intente perseguir a estos grupos de poder, llámese de comunicación, llámese de finanzas, llámese industriales, no industriales, comerciales, porque aquí en Ecuador no hay industria, les va a tocar esto. Cárcel, extrajudicial, o sea, sin un juicio adecuado. Te ponen como en la Inquisición ante un juez, y el juez dice culpable, pero no hay pruebas, culpable, y se va a todos los años que haya que ir, etcétera, etcétera. Entonces hay hubo un escarmiento, no como en el Plan Cóndor, donde te mataban y torturaban, pero te mandan preso, te hacen sentencias que tienes que pagar $1 millón donde no los tienes. A Julian Assange le hicieron lo que le hicieron. Terrible. Entonces, Ecuador aspiró a ser punta de lanza de muchas maneras, y terminó mal. A Lula sabe lo que le pasó también. Tú sabes lo del impeachment de Dilma. Entonces, nosotros estamos en una vorágine que parecería que recién se está calmando, aparentemente, en Sudamérica, cuando de repente empiezas a volver a tener. Ganan en Bolivia nuevamente el partido de Evo, en Perú por primera vez gana un gobierno de izquierda, un verdadero único, por primera vez gobierno de izquierda, que estuve también en México conversando allá también Castillo. Tienes la posibilidad de que en Colombia por primera vez haya una presidencia de un candidato de izquierda, Petro, perseguido, y no sé cómo le hace este hombre para ser candidato, porque en Colombia te matan fácilmente, ¿no? Y eso queda impune. No sé cómo el hombre vive, existe. A veces pienso que algo de contubernio puede haber, como decir, ya, chévere, déjeme gobernar a mi pueblo, no me maten y yo les dejo estas condiciones para que sigan gobernando también, teniendo su nicho de poder. Pero en México es la misma historia. México es un país grande en población, grande para lo que es el resto de Sudamérica. Es grande también en problemas y en conflictos, ¿no? Con el tema del narcotráfico en el norte, el tema de los coyotes en norte, el tema de la migración ilegal que se está yendo para Estados Unidos de manera desbocada, debido a que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, estamos volviendo a la época de los 90, donde la gente prefiere irse a morir a frontera que morirse acá de pobre. Entonces, estamos en un tiempo convulso y extraño. ¿Cómo lo ves tú? Nunca entenderé por qué la Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, se jugó de neutral cuando tendrían que haber apoyado, porque tendrían que haber apoyado con todo el proyecto que negaba todo lo que había hecho o mal hecho Lenín Moreno. Y sabes que desde México percibíamos
que en realidad el jefe fáctico era Lazo de Moreno, y que por eso ahora, pues ya también es jefe de facto, pero también de jure, ¿no? Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador es como no entender que hay una misión nacional superior a los intereses de gremio, por el que van a terminar pagando incluso pues sus mismos agremiados, con un presidente como... El tema es simple. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE y otras organizaciones están financiadas por la USAID y la USAID, también para el NED, National Endowment for Democracy, y también por organizaciones de la Comunidad Europea. Entonces, en el momento que estas instituciones quieren apretar la tuerca, no, te me estás yendo muy a la izquierda, no, entonces ya no hay dinero. Pero más allá de eso, ellos previenen esas condiciones. Ellos ponen a estos insiders, como te acabo de mencionar, estos agentes internos, escogen de presidente a un personaje que aparentemente a la población le parece afín a las condiciones del pueblo, que es un presidente electo democráticamente en estas organizaciones, pero a la hora de la hora se tuercen, a la hora de la hora manejan el status quo. Entonces, mientras exista la financiación y mientras estas organizaciones no sean consideradas como agentes de la inteligencia de Estados Unidos, no son fundaciones sin fin de lucro, no son organismos humanistas, son instituciones colonialistas, o sea, por decirlo de otra manera, imperialistas, invasoras. Entonces, no se lo ve de esa manera y mucha gente cae y sucumbe ante, oh, sí, los Estados Unidos nos apoyan, nos van a dar dinero para hacer estas cosas por aquí, para hacer una campaña por acá, para poner un poco de agua por aquí, etcétera. Pero al final te cobran el triple y el cuádruple porque no se meten. Por ejemplo, cuando yo quise trabajar con el tema del derrame de petróleo de Chevron en el Oriente, todas las puertas estuvieron cerradas, no hay apoyo, y estas organizaciones, y yo me senté con ellas, por ejemplo, con Vargas, el que fue presidente en la época de la CONAIE, cuando fue el Octubre Rojo, como le menciono yo, del 19, yo me reuní con él y dije, loco, ayúdanos a tener la posibilidad de seguir trabajando con el tema del derrame, que más de 500 personas se murieron por cáncer, por esta agua contaminada en la Amazonía, la selva se destruyó. Ahí está mi secretario, mándele un oficio. Lo dejan ahí. Entonces, son actores, pero me refiero a actores que actúan, no actores de actuar, de buscar las soluciones sociales, sino actores que fingen un personaje, que personifican algo que no son. Entonces, ahí te doy la respuesta del por qué no va a pasar nada con estas organizaciones. ¿Y por qué odian a Correa? Porque obviamente el tema es que hay una pugna de poder por quién es el de verdadera izquierda, ¿no? Quién realmente defiende los intereses del pueblo, etcétera, etcétera, y quién realmente debería ser el caudillo o el iluminado para ese tipo de cosas. Y claro, el que más jala votos en la tendencia de izquierda es Rafael Correa. Sí, no, pues hay mucha simulación, y es lo que te digo, por eso en México están los grupos que perdieron privilegios, están enojadísimos con Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú recuerdas, Hugo, cuál fue una de las grandes batallas que dio Correa en el Ecuador? Pero era una batalla madre. Desde mi punto de vista, además de todos los cambios estructurales que impulsó, una batalla madre fue con los medios de comunicación tradicionales. Esta idea de Correa, que me parece muy, muy sensata y además muy audaz y tenaz en ese momento, decir, eso de la libertad de expresión es un concepto que se inventan en los medios de comunicación porque realmente su libertad de expresión llega hasta donde el jefe de la empresa para la que trabajan en el medio les permite. Sí, es un libertinaje más que nada. Verás cómo hacen memes del presidente, pero nunca verás cómo hacen memes del CEO de la televisora para la que trabajan. Entonces, López Obrador está dando esa batalla madre también acá. O sea, ha desnudado, y me parece que está ganando la batalla, ha desnudado a la prensa corrupta, a la prensa chayotera, a la prensa que está al servicio del infantilismo político, al servicio de la corruptela, y también al servicio, ¿por qué no decirlo?, del injerencismo. Estas ideas de que sí justificas la injerencia de un país. Mira, han hecho oficios y ya los han estigmatizado como los abajo firmantes, pidiéndole a Estados Unidos, imagínate, que invada México, lo sé. Que venga a poner orden en México porque López Obrador está mermando la democracia y la fortaleza de las instituciones. Y cuando te das cuenta quiénes hacen parte de estas instituciones, puro corrupto con conflictos de interés vinculados a medios de comunicación y vinculados a expresidentes y a exsecretarios de épocas anteriores
pero que no dependen de este gobierno federal. Es decir, que ya estaban antes de que este gobierno llegara y que constitucionalmente sus periodos son más largos. Es decir, por ejemplo, los ministros de la Corte, esos duran hasta 9 años. O, por ejemplo, los órganos ciudadanos como el Tribunal del Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Instituto Federal Electoral, que ahora es Instituto Nacional Electoral, pues eso no dependen para nada del Poder Ejecutivo, no dependen de nada del presidente, y han jugado el contrapeso desde lo que decimos y que también les pasó a ustedes allá en Ecuador, el lawfare, en lugar de lawfare, el lawfare, porque es el miedo, el terror al que recurran con estas argucias legales para evitar cualquier cambio o cualquier avance. Pero me parece que en este caso López Obrador va ganando la narrativa, porque mira, hoy mismo, en este momento que tú y yo estamos hablando, la Fiscalía General de la República está cargando contra 31 académicos que defraudaron al erario público, creándose una asociación civil de la que son propietarios los particulares, que recibió millones de pesos para organizar eventos con impacto científico. Entonces, ahora están los medios de comunicación reaccionando diciendo, es que López Obrador no tiene madre, primero se fue contra los empresarios haciéndolos pagar impuestos. Imagínate la ridiculez, ¿no? Después se fue contra el gremio artístico, porque acá existía una cosa que se llamaban los fideicomisos, que era una figura a la que recurrían los gobiernos anteriores, primero, para que ese dinero no pagara impuesto, y segundo, pues como funciona un fideicomiso en todo el mundo, para que de ahí se pueda financiar una causa de manera permanente, institucionalizada. Pero había mucho oscurantismo en el manejo de recursos. Cuando tú solicitabas por transparencia un oficio que te permitiera ver cómo se distribuía, quiénes eran los principales beneficiarios de los fideicomisos, cero respuesta. Entonces, decía López Obrador, se nos están yendo millones de pesos o millones de dólares en estos fideicomisos y realmente no estamos viendo el impacto de ellos ni en el ramo científico, ni en el ramo artístico, ni en el combate al medio ambiente, al cambio climático. Entonces, hoy están sacando la narrativa de que como han estado desarticulando redes de corrupción rubro por rubro, dicen, nos están llevando todos al baile y este gobierno con tendencias comunistas, no sé si te suena familiar el asunto, está abaratando la democracia y está a punto de convertirse en un dictador, ¿no? Cuando en realidad te das cuenta que, mira, el Tribunal Electoral de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, el 6 de junio tuvimos recientemente elecciones y al partido del presidente le tumbaron 2 candidatos en Guerrero y en Michoacán porque no reportaron gastos de campaña por aproximadamente $400 a uno y $500 al otro. Pero resulta que al PRI, al PAN y al Movimiento Ciudadano, que son los otros 3 partidos de centro derecha, les han puesto multas ahorita porque no reportaron millones de dólares. Y tú dices, ¿en dónde está, digamos, democráticamente la coherencia metodológica y el rigor de justicia, de equidad con el que debes medir a todos? Y no te saben decir por qué, pero a unos les tumbaron a los candidatos y a esos se los permitieron, compitieron, ganaron y nada más les pusieron multa. Entonces, te das cuenta qué tan autoritario es López Obrador cuando permite que pase eso. Y la respuesta de López Obrador es que dice, bueno, pues es que son decisiones autónomas, de entidades autónomas, que cuando llegamos nosotros aquí ya estaban. Pero ¿sabes qué? No solamente, la narrativa de López Obrador no solamente se ha impuesto porque repite un discurso en las mañaneras, que te decía, le quitó el rating a las televisoras. Más bien, va ganando porque la gente lo va viendo en sus bolsillos, porque la gente va viendo las políticas públicas y se van viendo materializadas. Es decir, por mucho que no hemos crecido, México no está en crisis ni está en quiebra económica a pesar de la pandemia y de los largos confinamientos que se vivieron, porque el pastel se empezó a repartir de forma diferente. ¿Cómo? Cobrándole en la hacienda pública a los que tenían incentivos fiscales, que en realidad eran evasores de impuestos, pero por millones de dólares, y eso pues se alimenta varias políticas públicas. Mira, se creó un instituto, tal vez te estoy metiendo con muchos temas a la vez, pero todos van enfocados en lo mismo, que tiene un nombre ridículo, pintoresco, si tú quieres. Se llama el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Imagínate qué simbólico. Pues casas que se confiscan
o cosas de las que el Estado se está deshaciendo por considerar que no responden a la austeridad republicana, se está sacando, digamos, dinero de ahí para apoyar a deportistas, para apoyar a la comunidad científica, para apoyar a la comunidad y a los más vulnerables.